Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles a Marcos y a Priscila la invitación porque han sido sumamente amables. No es la primera vez que me invitan y no es la primera vez que son tan amables, así que agradecerles nuevamente. Y para mí es realmente un gusto estar aquí. Me gustó muchísimo las presentaciones que oí. Por timidez no hice preguntas, pero hay un montón de inquietudes que me surgieron a partir de los trabajos de ustedes. Siempre me resulta de lo más movilizador y de lo más enriquecedor escuchar investigaciones en curso. Creo que son los lugares donde se ve la potencia del trabajo que hacemos. Las investigaciones cerradas son interesantes y se aprende mucho, pero uno aprende más escuchando las investigaciones que están en curso. Y los comentarios que hicieron me hicieron reflexionar mucho sobre procesos que compartimos en general. Por supuesto, la Argentina en menor escala porque somos menos en todo, empezando numéricamente, y acá es todo como con otra escala, ¿no? Con otros números. Pero estamos en procesos similares y eso me resultó sumamente interesante. Entonces, lo que yo voy a presentarles aquí en esta primera conversación de hoy es el trabajo de mi tesis de doctorado, o sea, para estar un poco en sintonía con lo que hoy se estuvo hablando aquí, que es sobre, como su nombre lo indica, el surgimiento del diseño gráfico en la Argentina. Marcos me había ofrecido denominarle el origen del diseño gráfico en la Argentina y yo tácticamente cambié origen por surgimiento y tácticamente incluí un subtítulo que no es ingenuo, que es una historia de la disciplina. Entonces, lo que voy a contarles ahora es una historia, pero eso es como, no sé si acá ustedes cuando eran niños tenían esos libros que se llamaban Arma tu propia historia, arma tu propia aventura, que uno elegía los personajes y los acontecimientos, y era un libro que uno podía entrar por distintos capítulos y con distintos personajes, y según la elección que uno hiciera, tenía distintas historias y distintas aventuras. Un poco lo que aquí presento es cómo armé mi propia aventura, no cómo es la historia, sino cómo yo armé esa historia. Y la clave, la llave para poder entenderla, tiene que ver con esta palabra, que es la palabra disciplina, que es aquello sobre lo que a mí me gustaría reflexionar luego, que tiene que ver con un trabajo teórico y metodológico que me parece el espacio para discutirlo. Entonces, en principio eso. Bueno, y el origen es problemático. Desde mi perspectiva, la disciplina del diseño, en general, como un genérico, surge en la Argentina con la confluencia de dos grandes tradiciones. Por un lado, la arquitectura moderna y por otra parte, el arte moderno. Y esto es bastante interesante. Yo he encontrado que tanto en Argentina como en Brasil y como en Chile se da el mismo proceso, que a mí me gusta llamarlo ABC, Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Porque son tres países que han presentado procesos similares, no en términos de diseño, sino en términos de modernización cultural, modernismos culturales. Muy tempranamente, principios del siglo XX, y en general ligado o a vanguardias literarias, que luego devinieron también vanguardias plásticas o musicales también, pero siempre en principio con un primer insight literario muy fuerte que rearma el panorama del campo cultural en las ciudades metropolitanas o en las ciudades masivas. Y muchas veces esto tiene que ver con la llegada de corrientes migratorias que venían a América del Sur, muchos porque escapando de la guerra, porque tenían hambre, por movimientos políticos, y en particular quienes participan de estas vanguardias son exiliados políticos, gente muy culta, muy refinada, en sintonía con procesos de vanguardia europeos, que acá llegan y se produce un proceso de hibridación cultural, donde traen ideas, pero acá se mixturan con el acervo también que traía América Latina en su propia genealogía de campo cultural. Entonces, esto también explica muy bien, por ejemplo,
Alejandro Crispiani, trabaja muy bien la figura de la vanguardia literaria en Chile. Y nosotros tenemos dos grandes vanguardias literarias que son Florida y Boedo, que en una de ellas está Borges, Jorge Luis Borges, y está Macedonio Fernández, en otra está Roberto Ar. Y ese grupo se contacta con la élite ilustrada, que eran gente no había aristocracia, de la alta burguesía, que son quienes son los mejores anfitriones de personajes ilustres, en este caso de Le Corbusier, cuando llega a Buenos Aires en 1929. ¿Se entiende el español? ¿Se entiende? Vos sí, Priscila, lo entendés. Me dice sí, Priscila, pero... Entonces, parte del grupo que trabaja con Le Corbusier, de los discípulos de Le Corbusier en Buenos Aires, son el grupo, lo que luego se va a constituir en el año 38, el grupo Austral, que están formados por Anthony Bonnet, la B, Juan Curcham, la K, y Jorge Ferrari Ardoy, la F, BKF, de los tres nombres de los tres integrantes del grupo Austral. Esta es una famosa silla, la silla BKF, que tiene que ver con el desarrollo de una nueva forma de construir objetos, digamos, de la casa, del hábitat, en función de la llegada de este nuevo paradigma, de esta nueva comprensión de la arquitectura. Ellos trabajan en el proyecto de Le Corbusier, que tiene un programa regulador para Buenos Aires, tiene un programa urbanístico para Buenos Aires. Hasta donde sé, hay 3 ciudades en América Latina, no es casual, que sufrieron, entre paréntesis, el imaginario modernista de Le Corbusier. Buenos Aires es una, Río es otra y creo que Bogotá es la tercera. Son 3 ciudades que de alguna manera fueron, muchos malintencionados dicen que cuando Le Corbusier no podía hacer nada en Europa, venía e inventaba ciudades en América Latina. Pero lo cierto es que eran utopías modernizantes de las ciudades. Entonces, este es un ejemplo clásico de nuestro diseño industrial y también un gran seguidor de Le Corbusier en Argentina, y en realidad es el único arquitecto que Le Corbusier reconoce como moderno en nuestro entorno, es Amancio Williams. Esta es la famosa Casa del Puente en Mar del Plata, que es una joya de la arquitectura moderna, ¿sí? Este es el proyecto. Fíjense la fecha, es del 43 al 45. Le Corbusier llega en el 29, en el 38-39 desarrolla el plan regulador para Buenos Aires y ya está en sintonía con estos arquitectos, Bonnet, Curcham, Ardoy, Williams, ¿sí? Ahora, lo curioso es que estos arquitectos no daban clases en la universidad. En aquel momento estamos hablando de gobiernos conservadores, estamos hablando políticamente de gobiernos conservadores. Y las universidades públicas daban la carrera de arquitectura, pero la daban, en esa época en particular, al interior de la Facultad de Ingeniería. Arquitectura en realidad era una especialidad de ingeniería, ¿sí? Era una especialidad de ingeniería. Internamente había una lucha muy importante porque los arquitectos consideraban, los estudiantes de arquitectura y los profesores, que arquitectura no era una carrera de ingeniería, sino que era arte. Entonces todavía estaban vinculados con el movimiento de Beaux-Arts. Pero había una fractura. Adentro de la universidad se concebía a la arquitectura en términos artístico-estéticos y fuera de la universidad se la concebía en términos de la arquitectura moderna, es decir, como una disciplina técnico-social. Y es una fractura muy importante porque de esa fractura y de la resolución de ese problema va a surgir el concepto de diseño. Y esto es un dato medio clave. Bueno, este es Amancio Williams, una particularidad también de nuestras élites, un personaje muy católico, muy moderno y muy conservador. O sea, tenía esas 3 características, era muy católico, muy moderno y muy conservador. Esas cosas que en Europa no se entienden y que estando aquí se entienden perfectamente. Muy vinculado con las élites ilustradas de Buenos Aires en particular, ¿sí? Y este es el homenaje porque él proyectó una serie de hospitales en la provincia de Corrientes con este tipo de techos, que son los que se conocen como sombrillas o paraguas,
Y este es el homenaje que se le hizo en Vicente López a la obra de Mancio Williams. Estos son los dibujos de Le Corbusier cuando empezó a pensar en el plan regulador de Buenos Aires. Y este es uno de los dibujos para mí más maravillosos de Le Corbusier, que es, bueno, lo que Le Corbusier decía es, esto es del año, digamos, 38, ¿sí? 38, 39. Decía que Buenos Aires iba a ser como el equivalente a Nueva York, pero en el sur. Entonces pensaba en las dos grandes metrópolis de América, Nueva York y Buenos Aires, y pensó un plan regulador con ciudades, la ciudad del trabajo, la ciudad del ocio, la ciudad de la recreación, ¿sí? Y esto es un dibujo a mano alzada divino de Le Corbusier, que es la entrada a Buenos Aires por el Río de la Plata y la vista de la ciudad de noche, digamos, con los 5 rascacielos que él había proyectado. Esta es la única obra de Le Corbusier, creo que en América Latina, que es la Casa Curuchet, que está en la ciudad de La Plata, ¿sí? Hace poco se hizo una película en relación a esto, que fue realizada por un diseñador industrial. Se pueden hacer visitas guiadas. Bueno, entonces les decía, por un lado existe esta ambivalencia, se da arquitectura entendida como un arte en la universidad, y fuera de la universidad hay un grupo de proyectistas modernos que entienden a la arquitectura de otra manera. Pero esa misma vanguardia literaria se asocia con una vanguardia plástica que es la que inicia el arte concreto. Y ahí hay dos figuras claves que son Alfredo Lito y Tomás Maldonado. Tomás Maldonado tenía 22, 23 años, deja la Escuela de Bellas Artes, es estudiante de Bellas Artes, la abandona, porque en la Escuela de Bellas Artes se da arte decimonónico, arte del siglo XIX. Y él ya estaba en contacto con las vanguardias europeas, en particular con el cubismo y en particular con el neoplasticismo. Entonces, para el año 42, 43 deja los estudios de artista y funda en el año 44 el grupo Arte Concreto, que son estos señores, que eran todos muy modernos y con la particularidad, digamos, de generar, digamos, una vanguardia similar al Art Concret que había planteado Van Desburg en su momento y que lo iba a continuar Bill en Suiza, es decir, casi como la continuación del neoplasticismo, ¿no? Un arte que fuera absolutamente plástico, sin referencias externas, con elementos puramente plásticos. Este proyecto de fundar una vanguardia plástica se va a vincular con el proyecto de la arquitectura moderna y van a redefinir el espacio del hábitat, ¿no? La arquitectura que es puramente arquitectónica, técnico-social, y el arte que es puramente plástico, sin elementos externos, sin realidad externa, punto, línea, plano y color. Y juntos van a formular el proyecto de síntesis de las artes. Mi hipótesis es que el diseño como concepto surge de ese espacio de discusión. Como concepto. Por eso estamos pensando en una historia de la disciplina. Bueno, Grenster es una gran fotógrafa, también de vanguardia, que les prestaba la casa para las muestras. Aquí está el grupo. Y esta es la primera revista que, digamos, que tiene algo de surrealismo, ¿sí? Y tiene algo de Torres García, y esta tapa fue hecha por Tomás Maldonado, es una silografía. Esta revista es del año 45, es previa, digamos, al surgimiento del grupo Arte Concreto, es casi con la que el grupo sale tiene vida pública. Es el manifiesto de la revista del año 44, y acá sí empezamos a ver directamente obras de arte concreto, ¿sí? Una de las discusiones que van a plantear ellos es la anulación del marco, ¿sí? Como espacio continente de la pintura, y la idea de que la pintura se tiene que fundir con el plano de la pared. Eso también va a generar la idea de entorno, de hábitat y de entorno. Por eso
3 o 4 años después van a empezar las primeras muestras conjuntas de arquitectos modernos y de artistas concretos. También tenían música concreta, que era dodecafónica, por supuesto, no era, digamos. Este es uno de los primeros cuadros de Alfredo Lito. De Raúl Loza. Bueno, luego tienen una serie de divisiones. Los hermanos Loza fundan el perceptismo, que es otra vanguardia, y también las esculturas, ¿no? Ahí estamos cerca de la dilución del marco, prácticamente. Este tipo de obras después uno las va a encontrar recuperadas en una serie de proyectos publicitarios y gráficos de estos mismos artistas que para vivir se dedicaban a hacer arte gráfico o publicidad. ¿Sí? Bueno, Madí es otra vanguardia que se desprende del arte concreto, es más lúdica, más onírica. Y este es el coplanar, el famoso, bueno, directamente la dilución del plano y la fusión, digamos, de las figuras en la pared. Hay todo un manifiesto respecto, digamos, del marco recortado y del coplanar, y es uno de las grandes, digamos, de los grandes hallazgos que se le reconoce al arte concreto a nivel campo plástico. Ritmos cromáticos de Lito. Paso rápido porque... Y bueno, estas son las repercusiones de las muestras. ¿Qué pasó? ¿Esta? Bueno, había una relación directa entre los artistas concretos rioplatenses y la vanguardia, digamos, paulista. Ah, muy nuevo. Ah, bueno. De eso no hablo. No hablo. Es un artista de South Beach. De eso no hablo. Y estas son las repercusiones. En general no eran queridos, eran acusados de no ser artistas y desarrollan, digamos, el arte concreto y la arquitectura moderna. Digamos, la arquitectura nace para el año, digamos, durante la década del 30 y el arte concreto sobre los años 40, es el pasaje de los gobiernos conservadores al peronismo. Entonces hay una serie de rechazos muy fuertes de la crítica tradicional de la arquitectura y en particular de la plástica a estas obras. Había discusiones, peleas y el ministro de Cultura de Perón, el primer ministro, manda a cerrar las muestras de arte concreto, acusándolas no de arte degenerado, pero diciendo que eran una vergüenza, que no se podían llamar arte, que arte tenía que ver con educar al pueblo y esto era una porquería, cosas así. Entonces eso es como muy conocido. Pero también son esas contradicciones que tenemos en América Latina, porque Tomás Maldonado Evita le cerraba las muestras porque él estaba afiliado al comunismo y era marxista. Entonces le cerraba las muestras como artista concreto, pero lo contrataba como diseñador en la Comisión Nacional de Cultura. Perón lo contrataba. O sea, esto se dio mucho en nuestro país, en el peronismo. El peronismo en el campo cultural fue de derecha, pero en términos de industria fue innovador. Entonces, echaba a físicos de la universidad y los contrataba a la Comisión Nacional de Energía Atómica, el mismo gobierno. Entonces, cuando no se entiende el peronismo es porque, en general, es difícil entenderlo. No es que... Y estos son, les comentaba hace un momento que los mismos artistas que hacían arte también vivían de la gráfica y de la publicidad. Y acá vemos a Tomás Bonda, que también la familia se había exiliado tempranamente en la Argentina, y él se educa en las escuelas de artes gráficas y se inicia como artista
muy vinculado a Tomás Maldonado y hace gráfica para el Instituto Japonés y para laboratorios. Esto es del año 48. Y esto es la agencia de publicidad de Maldonado del año 51, de Maldonado también con Lito y con Méndez Mosquera, y Ediciones Infinitas, fundada por Méndez Mosquera, que fue una gran editora de los primeros textos con una visión de diseño traducidos al español, ¿sí? Que sigue al día de hoy, Ediciones Infinitas. Como les comentaba, para esta época en particular, digamos, Maldonado desarrolla su trabajo como artista y en el año 48-49 conoce a Max Bill. Entonces, cuando Max Bill decide la creación de la escuela de Ulm, lo invita a Maldonado como profesor y Maldonado migra a la escuela en el año 54. A partir de ahí se da una influencia muy fuerte ulmiana respecto de los que habían sido estudiantes de arquitectura de las facultades, que estudian arquitectura de una manera artística, pero hacían dos facultades, cursaban arquitectura de manera institucional en la facultad artística y hacían cursos y seminarios fuera de la facultad con arquitectos modernos. O sea, es como que tenían dos versiones de la arquitectura. Entonces acá vamos a trabajar sobre una genealogía que es la genealogía de la Good Form, que es muy fuerte tanto aquí en Brasil como en Argentina, y que va a ser la que va a estar presente sobre todo en la creación de la primera carrera de diseño en la Argentina, que es la carrera de Cuyo, y de las segundas carreras de diseño, que es en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, que se crea diseño industrial y comunicación visual en el año 63. Cuyo es del año 58. ¿Sí? Son todos arquitectos modernos, pero muy vinculados a lo que estaba pasando con Maldonado en la escuela de Ulm, porque todos se habían formado en los seminarios de Maldonado que dictaba en forma paralela a la universidad. Estaba Llanello, estaba Bullrich, estaba Bortagaray, y Bullrich en particular viaja como alumno a Ulm. Bueno, Max Bill, esto lo paso rápido porque lo conocemos. Toda la serie de proyectos de diseño industrial. Los relojes de Bill. Los muebles. Y aquí va a participar también tempranamente Guy von Sipe, sobre todo en el armado de las revistas de la Escuela de Ulm, y luego para el año 66 va a venir a la Argentina y va a empezar a dictar una serie de seminarios sobre packaging. Bueno, quería llegar a este punto. Antes de que Maldonado se vaya a Ulm, funda, de nuevo con Alfredo Lito y Méndez Mosquera, una revista que fue importantísima, que fue la revista Nueva Visión. Y en Nueva Visión salen los primeros textos de arte concreto, arquitectura moderna, música dodecafónica, y el subtítulo de la revista Nueva Visión era Cultura Visual. Y luego la cultura visual se transforma en tipografía, diseño, cultura visual, música. Entonces, como que en realidad están redefiniendo el campo. La revista son solamente 9 números y se edita entre 1951 y 1957 y va desde el peronismo hasta el posperonismo. En mi lectura, la leí completa, esa revista es como una usina de ideas de las cuales luego se va a tomar material para fundar las carreras. Aparecen las primeras traducciones de Moholy-Nagy, las primeras traducciones de Mies van der Rohe. Bortagaray lo mandan con fondos reservados del Servicio de Relaciones Exteriores del peronismo, con fondos de espionaje, lo mandan, pero no como espía, sino con fondos derivados del espionaje, le financian una beca para estudiar en Chicago, en la escuela de Mies van der Rohe, y ahí escribe notas sobre lo que él cursaba en la escuela. Entonces es como un corresponsal muy importante de lo que estaba pasando en Estados Unidos
y va a ser un material importantísimo luego para la reformulación de la enseñanza de la arquitectura. En el año 48, me olvidé de decirlo, en la Universidad de Buenos Aires se crea definitivamente la Facultad de Arquitectura, pero seguía siendo Facultad de Arquitectura pensada como arte. Era Facultad de Arquitectura y Urbanismo. O sea, logra desprenderse ingeniería, pero sigue siendo una facultad de Beaux-Arts, de Bellas Artes, ¿sí? Y lo va a hacer durante todo el peronismo. Había profesores que daban clases hacía 30 y 40 años, profesores franceses, que había que decirle monsieur y la forma de trabajo era la del atelier, la del maestro con el alumno, con el aprendiz. Esta revista cambia absolutamente el paradigma de comprensión del espacio arquitectónico y repone un léxico inédito. Por ejemplo, la idea de composición es sustituida por la idea de espacio, ¿sí? La idea de figura por la idea de forma, y hay una serie de sustituciones que no son simples juegos semánticos, abren campos conceptuales novedosos, totalmente novedosos. Entonces, esta revista en realidad lo que hace es realmente construir el campo de síntesis de las artes, pero se seguían llamando artes, un arte distinta, y aparece la palabra diseño como un genérico, pero cuando se habla de diseño, los proyectos que se presentan son de diseño industrial, solamente. La gráfica se llamaba gráfica o tipografía. La palabra para dar cuenta de la especificidad gráfica era tipografía. Es más, hay una nota muy divertida que hablan de el desastre del diseño gráfico entendiéndolo como un adorno y un embellecimiento. Decían, por favor no hagan diseño gráfico, es una cosa horrible que se está haciendo ahora. Y la revista es muy interesante. Esta es la primera de 1951 y bueno, están los tres referentes del campo, Max Bill, Van de Velde y Aalto, ¿sí? Juntos. Y es muy interesante porque esa revista se la mandan, del año 51, se la mandan a Max Bill y a Max Bill no le gusta la tapa, entonces automáticamente cambian por este formato que va a acompañar a la revista durante los 8 números siguientes. Lo único que va a cambiar es el color de fondo, ¿sí? No hay colecciones de Nueva Visión, salvo en la Sociedad Central de Arquitectos con permiso especial. Es una revista maravillosa, yo tuve la posibilidad de trabajarla completa. Y aquí, bueno, antes de esto, en el año, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Bien? ¿Se entiende el español? ¿Sí? Bueno. En el año 55, Perón es derrocado por un golpe de Estado de militares, que son liberales. Entonces hacen una intervención en las universidades. Había 5 universidades nacionales, no había universidades privadas, que eran Cuyo, La Plata, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Tucumán es un caso divino porque es la universidad que Perón decidió darle a un gran innovador que fue un botánico, le entregó el rectorado de esa universidad para que compitiera con San Pablo. Porque él pensaba la enseñanza, como era un militar, pensaba la enseñanza como un proyecto estratégico. Veía el crecimiento de Brasil y dijo, hay que poner una universidad en el norte del país que haga proyectos de innovación. Entonces fundó una nueva comprensión del urbanismo en Tucumán. Esa es una de las razones, para mí, de la presencia de arquitectos, urbanistas y diseñadores tan importantes que son tucumanos. Porque leían, por ejemplo, a Wright ya en el año 48. O sea, ese tipo de cosas que son medio increíbles, ¿no es cierto? Pero bueno, Perón cae en el 55, se da la intervención en las universidades y se decide normalizarlas, llamar a concursos. Y a la carrera de arquitectura se decide transformarla, el interventor decide transformarla y la entrega a los alumnos que venían luchando para que se enseñara arquitectura de una forma moderna. Entonces, todos los que estaban fuera, Bortagaray, Bullrich, Llanello, Valiero, Méndez Mosquera, vuelven como profesores, ya eran graduados, ganan los concursos, se presentan a los concursos, los ganan y vuelven como profesores. Y hacen una reforma del plan de estudios muy importante, donde va a haber
4 áreas: tecnología, diseño, no, tecnología, arquitectura, historia y visión. Y visión, el término viene de la revista Nueva Visión, que es un término mojoliniano, de Moholy-Nagy, de New Vision. Esa va a ser el área realmente de hibridación de los lenguajes, que va a tener que ver con la idea de dibujo previo, pero ya no se va a llamar dibujo, se va a llamar visión. Entonces, ahí es donde van a aparecer todos los diseñadores van a aparecer ahí en visión, que a su vez van a fundar estudios de diseño. Agence y Onda. Esto es posterior. Esto es una publicidad, digamos, de Cícero, publicidad también hecha por Méndez Mosquera, del año 63 al 68 es la compañía, y la otra es el símbolo para una empresa que era la empresa nacional Siam Ditela. Ese es el rediseño de Siam Ditela, que es una empresa que empieza como una empresa de electrodomésticos y luego va hacia la industria automotriz, una empresa muy importante que exportaba autos, motores de aviones, etc. Y se decide hacer un proyecto de recambio de la imagen institucional de toda la empresa, y el primer logo, digamos, de la empresa es este, el que va a reemplazar al logo tradicional de Torcuato, del padre, que ahora les voy a contar. Pero lo importante es que sobre el año 56, 57 y 58 aparece en la universidad este espacio nuevo que es el espacio de visión, y van a aparecer los primeros estudios de diseño industrial, que van a permitir que para los años 60 aparezcan otro tipo de estudios que van a ser los estudios de diseño gráfico. Una de las hipótesis de mi trabajo es que el diseño no nace como un todo, va naciendo gradualmente. Y por diseño, en la década del 50 se entendía al diseño industrial. Se decía diseño, pero era diseño industrial. ¿Por qué esto es así? Porque en realidad era un mundo orientado hacia el problema de la sustitución de importaciones y de la industria nacional. Pero los años 60 presentan otro escenario, que es el escenario de las comunicaciones de masas, en particular con la publicidad norteamericana y con la televisión. Y ahí es cuando el concepto de diseño se abre y se empieza a pensar el diseño de la visualidad, el diseño gráfico, el diseño de la imagen. Entonces, es como que el diseño se va expandiendo a áreas que antes lo ocupaban otro tipo de prácticas, que se ocupaban de la visualidad, pero no la concebían en los términos de síntesis ni de proyecto como sí se empieza a entender ahora. Estos son los primeros ejemplos de eso. Es muy gracioso porque esto es, por ejemplo, cuando uno le pregunta a Rafael Iglesias, que es uno de los diseñadores del símbolo de Siam Ditela, ¿por qué? Dice, parece una esvástica. Y sí, parece una esvástica. Dice, es que no la podíamos hacer porque nosotros teníamos 3 barras, digamos, 3 barras paralelas que significan el intelecto activo de la Edad Media, pero no se podían fabricar industrialmente porque había que ponerle tornillos, y acá la idea era ponerle 1 o 2 tornillos, no 6 tornillos. Tornillos, ¿saben lo que? Entonces unieron las 3 barras para ponerle solamente 2 tornillos y así figuraron la S de Siam. Esta es la razón por la cual muchas soluciones se dan que tienen que ver con problemas de fabricación, incluso del símbolo. El primer laboratorio de diseño gráfico para mí, en el sentido en que yo lo entiendo, y ahora voy a tratar de reponer esa definición, se da en el Instituto Itela, que es un instituto de vanguardia cultural también. Es una empresa, Siam Ditela, una empresa de industria metalúrgica, de electrodomésticos y de autopartes y de autos, que decide armar una fundación cultural para auspiciar eventos culturales, con premios plásticos, a la plástica, a la música, etc. Y ahí se arma, adentro del instituto, el primer departamento de diseño gráfico del país, que estaba dirigido por Juan Carlos Di Stefano y que había ingresado Rubén Fontana como ayudante a los 18 años.
Son todos del año 63, del 60 al 68. Estos son del 65, el 63 y el 62, con los premios nacionales de escultura y de pintura. Y acá hay mucho trabajo de Rubén Fontana con Juan Andralis, y que había traído el primer tipómetro al país, por ejemplo, que había trabajado con Cassandre en Francia, y de Juan Carlos Di Stefano. Bueno, eso es considerado uno de los mejores afiches de nuestra gráfica, ¿sí? Y todos tenían la particularidad también de semantizar aquello que están hablando. Se llama Más allá de la geometría, entonces se trabaja con la idea de, digamos, de volumen, de fuga. El desatino, no sé si se entiende la palabra desatino, es como lo que está fuera del orden, lo que es fuera del usual. Y se juega con la tipografía semantizando justamente el título de la obra, porque el departamento lo que tenía que hacer era exhibir al público obras de teatro, o básicamente obras de teatro o cine o muestras de música o de pintura. Entonces, digamos, lo mismo que domina nuestros días, se da cuenta de la trayectoria de la plástica, digamos. Košice es un artista que se dedicaba a hacer trabajos con acuarelas, no, con, digamos, de op art. Entonces, el nombre Košice aparece también trabajado como sobre una gota de agua, ¿sí? Y este es el grupo, creo, este es Rubén Fontana a los 18 años, todos disfrazados. Bueno, estas son algunas de las obras que ya vieron. Y la empresa que financiaba todo esto, la empresa que producía, digamos, los electrodomésticos, las máquinas amasadoras de pan y los autos, era Siam Di Tela. Esta era la fábrica y esa es cómo era el logo antes y cómo luego, digamos, va a ser trabajado por el estudio, por Fracchia, Gigli y asociados. Esta es la fábrica y estos son los autos, que en realidad, digamos, la carrocería es de unos autos ingleses y el motor fue retrabajado en la Argentina. Son los primeros manuales de imagen corporativa del auto del Siam Di Tela. Bueno, esto. Para finalizar y para abrir el debate ahora con ustedes, les decía que para mí el diseño gráfico surge en el Di Tela claramente, porque es en el lugar donde para mí se da el pasaje de una comprensión estética, una comprensión semiótica de la imagen. O sea, la imagen empieza a ser vehículo de la comunicación visual de una manera explícita. Hay un trabajo de comunicación muy fuerte en esas piezas. Antes eran más trabajos que respetaban un estilo, pero no eran trabajos que conceptualmente pensaran la visualidad. Y en estos juegos semánticos de una obra que la tipografía copia en la intención de la obra de teatro, me parece que hay claramente este juego en un espacio que es un espacio de diseño que está de alguna manera en diálogo con el contenido de una obra de teatro o con el contenido de una muestra plástica o con la particularidad que trae algún músico. Es la primera vez que se da esto. Normalmente era una ilustración, digamos, que referenciaba temáticamente a algo externo a esa ilustración. Y acá se da un intento de diálogo de una manera muy clara. Y también se sale de la ortodoxia de la estilística del arte concreto. Entonces aparece el color, aparece la tipografía, aparece un espacio más híbrido, más amplio y más interesante para trabajar. Entonces, ahí es cuando para mí el diseño también empieza a cubrir el campo de la comunicación visual. O sea, la comunicación visual aparece también trabajada bajo la idea de diseño. Listo. Ahora, muchas gracias.